¿Te consideras un experto en la Biblia? En este vídeo, te retamos a responder 20 preguntas bíblicas que cubrirán desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Cada pregunta está diseñada para desafiar tu conocimiento y ayudarte a profundizar en tu comprensión de las Escrituras. Pregunta: ¿quién construyó el arca? Opciones: A. Moisés. B. Noé. C. Abraham. D. Jacob. Respuesta: Noé. Génesis 6, 14-22. Pregunta: ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Opciones: A. Juan. B. Marcos. C. Mateo. D. Lucas. Respuesta: Mateo. Mateo 1:1. Pregunta: ¿quién fue tragado por un gran pez? Opciones: A. Jonás. B. Daniel. C. Pedro. D. Elías. Respuesta: Jonás. Jonás 1:17. Pregunta: ¿quién recibió los 10 mandamientos? Opciones: A. Aarón. B. Moisés. C. Josué. D. David. Respuesta: Moisés. Éxodo 20, 1-17. Pregunta: ¿cuál es el salmo más largo de la Biblia? Opciones: A. Salmo 23. B. Salmo 119. C. Salmo 100. D. Salmo 150. Respuesta: Salmo 119. Salmo 119. Pregunta: ¿quién fue el primer rey de Israel? Opciones: A. David. B. Salomón. C. Saúl. D. Samuel. Respuesta: Saúl. 1 Samuel 9, 1, 2. Pregunta: ¿qué apóstol negó a Jesús 3 veces? Opciones: A. Pedro. B. Juan. C. Santiago. D. Andrés. Respuesta: Pedro. Lucas 22, 61-62. Pregunta: ¿en qué ciudad nació Jesús? Opciones: A. Nazaret. B. Jerusalén. C. Belén. D. Cafarnaúm. Respuesta: Belén. Mateo 2, 1. Pregunta: ¿cuál es el último libro de la Biblia? Opciones: A. Apocalipsis. B. Hechos. C. Judas. D. Tito. Respuesta: Apocalipsis. Apocalipsis 1, 1. Pregunta: ¿quién mató a Goliat? Opciones: A. Sansón. B. Jonatán. C. David. D. Saúl. Respuesta: David. 1 Samuel 17, 49-50. Pregunta: ¿quién fue arrojado al foso de los leones? Opciones: A. Daniel. B. José. C. Ezequiel. D. Jeremías. Respuesta: Daniel. Daniel 6, 16-22. Pregunta: ¿qué mar se dividió para que los israelitas pudieran cruzar? Opciones: A. Mar de Galilea. B. Mar Muerto. C. Mar Rojo. D. Mar Mediterráneo. Respuesta: el Mar Rojo. Éxodo 14, 21-22. Pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Opciones: A. No matarás. B. No robarás. C. Amarás al Señor tu Dios. D. Honrarás a tu padre y a tu madre. Respuesta: amarás al Señor tu Dios. Éxodo 20, 3. Pregunta: ¿quién fue vendido por sus hermanos como esclavo? Opciones: A. José. B. Benjamín. C. Rubén. D. Judá. Respuesta: José. Génesis 37, 28. Pregunta: ¿qué profeta fue llevado al cielo en un carro de fuego? Opciones: A. Isaías. B. Jeremías. C. Elías. D. Eliseo. Respuesta: Elías. 2 Reyes 2:11. Pregunta: ¿quién traicionó a Jesús por 30 monedas de plata? Opciones: A. Pedro.
B. Judas Iscariote. C. Tomás. D. Felipe. Respuesta: Judas Iscariote. Mateo 26, 14-15. Pregunta: ¿cuál es el fruto del Espíritu? Opciones: A. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. B. Fe, esperanza, amor. C. Paciencia, fe, caridad. D. Humildad, obediencia, devoción. Respuesta: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5, 22-23. Pregunta: ¿quién fue la madre de Samuel? Opciones: A. Sara. B. Ana. C. Rebeca. D. Raquel. Respuesta: Ana. 1 Samuel 1:20. Pregunta: ¿qué ciudad cayó cuando los israelitas tocaron las trompetas y gritaron? Opciones: A. Jerusalén. B. Jericó. C. Betel. D. Hebrón. Respuesta: Jericó. Josué 6:20. Pregunta: ¿quién fue resucitado por Jesús después de 4 días en la tumba? Opciones: A. Juan. B. Pedro. C. Lázaro. D. Santiago. Respuesta: Lázaro. Juan 11, 43-44. Cierre. Esperamos que hayas disfrutado este quiz bíblico. No olvides revisar las respuestas y reflexionar sobre cada una de ellas. Gracias por participar y seguir profundizando en tu conocimiento de la Biblia. Hasta la próxima.